Bienvenidos al módulo 3, Acompañar y liderar en el aula, del curso sobre programación neurolingüística. En la clase de hoy abordaremos algunas herramientas de la PNL que pueden resultarnos útiles para establecer sintonía con los alumnos y liderar en el aula. Desarrollaremos estrategias para la apertura de la presentación, buscando aplicar distintas claves para generar un clima de confianza que facilite la comunicación en el aula. Estaremos atentos a sintonizar con el sistema representacional preferido de nuestros estudiantes y a la vez abordaremos algunas situaciones en las que podemos utilizar las preguntas del metamodelo de manera hábil y amable para fomentar la autorreflexión y la interacción con nuestros estudiantes. La PNL ofrece herramientas que se complementan muy bien con las de la oratoria. Veremos aspectos importantes a considerar en la apertura y durante la presentación de una clase. Al preparar una presentación o una clase, hay algunas claves que podemos tener en cuenta para que sea más efectiva. La primera es saber qué vamos a decir y cómo hacerlo de manera impactante. Como aprendí durante mi formación como trainer en PNL con mi maestra Mariana Krem, es esencial tener claridad sobre el contenido y añadirle magia. Como profesores, trainers y oradores, buscamos desarrollar habilidades para captar la atención de nuestra audiencia mientras nos aseguramos de que comprendan y aprendan. Otra clave es plantearnos qué es lo relevante de este material para la clase y destacar esos ejes sobre los que trabajaremos, repitiéndolos de distintas formas hasta que se comprendan. Otra habilidad importante es gestionar el tiempo adaptando la información al tiempo disponible. Todo tema puede darse en 1 minuto, 5 minutos, 30, 1 hora, 8 horas, una semana, lo que se nos haya solicitado para la charla, conferencia, clase o materia. Es fundamental planificar los contenidos y actividades en forma efectiva para cada ocasión. Si ocurre algún olvido, no perdamos el control. Mantengámonos centrados y recordemos que podemos cambiar el orden si es necesario. Los otros no saben lo que vamos a decir a continuación. El ángel guardián actúa como un recurso para mantener o recuperar un estado interno adecuado. Podemos elegir una imagen, una frase, un sonido, un gesto que actúen como disparador de ese estado interno que queremos generar en nosotros mismos. Aristóteles dijo, el comienzo es más de la mitad del todo. Por lo tanto, es importante que preparemos cuidadosamente la introducción de nuestra clase para plantear el tema de manera atractiva. Evitemos comenzar con excusas o bromas, utilicemos metáforas y ejemplos personales para conectar con la audiencia. Es muy importante preparar nuestro estado interno antes de presentarnos. Preguntarnos en qué estado queremos estar. Curiosidad, apertura, claridad, conexión, flexibilidad, etc. Podemos utilizar las estrategias que ya poseemos para generar estados y quizás algunos practiquen técnicas de meditación o relajación y también podemos hacerlo reviviendo en nuestra mente alguna actividad placentera que nos conecte con nosotros mismos y esos estados que queremos evocar. Hace mucho tiempo tomé un curso de oratoria. Era el tercero que tomaba en 3 contextos diferentes: un instituto de PNL, un programa de extensión de una universidad estatal y este último que era un curso de posgrado en la universidad privada. Uno de los primeros ejercicios que nos indicaba el profesor, quizás uno de los más útiles y que más me impactó, fue hacernos parar en el frente del aula y establecer contacto visual con la audiencia durante 1 minuto para aprender a contener nuestras emociones y no empezar a hablar hasta que hubiera silencio. Estar en nuestro centro le agregaría hoy. He practicado esto muchas veces en el aula. Establecer contacto visual con la audiencia en silencio es una excelente técnica para disipar el murmullo inicial, así como para esperar que aparezca una respuesta a una pregunta que hemos hecho a la clase y evitar que nuestra ansiedad
tome el control y la respondamos nosotros mismos. Hay una metáfora muy útil que aprendí hace mucho tiempo en mi formación como trainer en PNL y que plantea Ignacio Di Bartolo en el libro Oratoria Contemporánea, la cual nos puede ayudar a lidiar con el miedo escénico. Quizás, como docentes, muchos de nosotros ya lo tenemos bastante controlado. Sin embargo, a pesar de haber participado en muchas charlas, conferencias y clases antes del inicio del ciclo lectivo, aparece este miedo que es conveniente verlo como un proceso natural. Esta metáfora no solo nos ayuda a nosotros, sino que también es muy útil para compartirla con nuestros estudiantes cuando tienen que dar una presentación o un examen oral. El cuerpo, frente a esta situación de emergencia, de exponerse a otros, se prepara, se pone al máximo de alerta para rendir al máximo de su potencial. La metáfora que queremos mostrar es que ocurre algo similar a la vibración natural de un arco cuando se tensa con fuerza antes de partir la flecha, después se ablanda serenamente y cumple su destino. Así es como nos preparamos naturalmente para algo que va a requerir mucha energía. Recordemos que el sentido de la comunicación se percibe en gran medida a través del lenguaje corporal, luego por nuestro tono de voz y finalmente por el lenguaje verbal. Joseph O'Connor, en el libro PNL para formadores, propone una serie de habilidades de presentación teniendo en cuenta estos elementos. En cuanto al lenguaje corporal, nos aconseja estar atentos a una apariencia adecuada que también comunica el mensaje que queremos transmitir. Establecer contacto visual en distintos momentos con distintas personas de la audiencia también puede acercarnos a ellos. Debemos estar atentos a nuestra postura, manteniendo una posición erguida y natural sin escondernos detrás de objetos. Utilizar una gestualidad natural con nuestro propio cuerpo, nuestras manos, nuestra cara, para reforzar el mensaje que queremos transmitir. También es importante movernos en la sala moderadamente y utilizar el espacio de manera efectiva para facilitar la concentración de la audiencia. Si el aula es muy pequeña, podemos escribir en el pizarrón para generar movimiento y mantener el interés del público. Otra clave es cómo utilizamos nuestra voz, proyectándola lo máximo posible para que llegue hasta el final de la sala. Podemos utilizar un micrófono si es necesario y variar los ritmos y el tono de la voz para expresar diferentes mensajes en distintos momentos de la clase. Es fundamental utilizar un vocabulario amplio y dirigido a los distintos canales sensoriales y siempre que sea posible recordar los nombres de nuestros estudiantes para establecer un vínculo personalizado con ellos. También debemos estar atentos a todos los recursos de apoyo que utilicemos en nuestra clase. Algunas claves adicionales a tener en cuenta durante la preparación o la presentación son las siguientes. Establecer sintonía con la audiencia a través de su cultura, sus valores o sus señales no verbales, como lo exploramos en el tema report de este curso. Utilizar imágenes, gráficos, secuencias de actividades o interacciones con el público, adaptándonos a los distintos estilos de aprendizaje o sistemas representacionales que tienen nuestros estudiantes. Capitalizar los emergentes y conectarlos con la presentación. Por ejemplo, si suena una sirena de los bomberos, no podemos ignorarla. Es importante encontrar alguna forma de llamar la atención sobre ese sonido y relacionarlo con la clase. Utilizar distintas perspectivas, tanto en la preparación como durante la clase, para seguir el flujo y pensar desde diferentes puntos de vista. El de los profesores, el de la audiencia, nuestros estudiantes, y también el de un observador externo que podría estar presente para evaluar cómo funciona, qué es lo que está funcionando mejor y qué otras oportunidades
de hacer cosas nuevas hay. Otra clave importante es el uso de metáforas, cuentos y ejemplos personales para facilitar la conexión de la audiencia con el contenido y variar los ritmos teniendo en cuenta la audiencia. A continuación vamos a explorar algunas claves para generar un clima de confianza y facilitar la comunicación en el entorno educativo. Recordemos que para la PNL es clave lograr estar primero en sintonía con cualquier persona en la que queremos ejercer influencia. Y si nuestros alumnos son justamente personas que queremos aprendan de nuestras clases, vamos a estar atentos a establecer sintonía con ellos. Hemos mencionado que el rapport podíamos establecerlo de manera corporal y este podría ser en espejo cuando tengo una postura similar a la que tiene el otro, o si por ejemplo el otro hace un gesto y mueve su mano derecha, yo movería mi mano izquierda. El rapport corporal también puede ser directo, es decir, que si el otro mueve su mano o su pie izquierdo, yo también muevo mi mano o mi pie izquierdo. Y finalmente estaba el rapport cruzado, que era cuando yo acompañaba, por ejemplo, cierta gestualidad de la otra persona, por ejemplo, no sé si movía un pie a cierto ritmo, lo acompañaba asintiendo con la cabeza. O, por ejemplo, asentía con la cabeza al ritmo que el otro hablaba. Porque recordemos que también para establecer rapport vamos a tener en cuenta el tono de la voz, el ritmo y el volumen con que el otro habla. Y vamos a buscar de alguna manera acompañarnos. Recordemos que en general aceptamos más fácilmente y entramos más fácilmente en confianza con aquello que nos resulta más familiar, ¿sí? Aquello que se parece más a nosotros. Otro elemento clave que vamos a tener en cuenta para hacer rapport es el lenguaje que el otro utiliza. Por ejemplo, si usa ciertas palabras, sí que llamamos predicados, visuales, auditivos o kinestésicos. Recordemos que esas palabras, así como los otros elementos que también hemos observado para hacer rapport, nos permiten identificar el sistema representacional preferido de la persona. Y de esa manera podríamos también facilitarle la información en ese sistema que la persona prefiere. Por ejemplo, si es una persona que tiene una preferencia visual, facilitarle la información de manera gráfica. Si es una persona auditiva, de manera hablada, contada, o mediante algún contacto con una experiencia concreta si se trata de una persona, un estudiante kinestésico. Es muy importante recordar que es clave establecer sintonía antes de avanzar a liderar en la vida y en el aula. Recordemos las cualidades de un buen comunicador según la PNL y apliquémoslas en esta oportunidad al aula. Un buen comunicador debe tener una meta clara, lo cual los ayuda a encuadrar y lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje. También es crucial tener una agudeza perceptiva para detectar las respuestas de los estudiantes, como sus gestos, posturas, movimientos, tono de voz, emociones y su sistema representacional preferido. Además, como profesores, debemos estar atentos a nuestras propias claves verbales y no verbales para demostrar congruencia y facilitar el mensaje que queremos transmitir. Es fundamental reconocer nuestro estado interno y si está facilitando la comunicación en el aula o si necesitamos realizar algún ajuste. La flexibilidad del comportamiento es otra habilidad clave que nos permite adaptar nuestras respuestas a lo que percibimos en el momento. Podemos hacer rapport con los estudiantes a partir de esas claves verbales y no verbales observadas y luego liderar, si es el momento, para guiar el trabajo en el aula en función de estas observaciones. También podemos utilizar la flexibilidad del comportamiento para recuperar nuestro propio estado interno en caso de imprevistos o cambiar las estrategias si las que estamos utilizando no funcionan.
Finalmente, la cuarta cualidad importante del buen comunicador que debemos mantener presente durante toda la clase es la congruencia, es decir, la coherencia entre nuestras acciones, nuestro tono de voz y nuestras palabras que refuerzan el mensaje que queremos transmitir a nuestros estudiantes. Los estilos de aprendizaje están relacionados con los sistemas de representación sensorial y las distintas maneras en que las personas aprenden. Algunas encuentran más fácil aprender visualmente, otras verbalmente y algunas a través de la experiencia. En las presentaciones efectivas es necesario considerar estos estilos para adaptar la comunicación al canal más efectivo según el tipo de audiencia que tengamos, así como incluir actividades dirigidas a todos los canales sensoriales. Al usar estratégicamente estos estilos de aprendizaje, se logra una comunicación más efectiva y se maximiza el impacto de una clase o de una presentación en público. Podemos fortalecer estos canales de diferentes maneras en la clase. Podemos usar el canal preferido de los estudiantes o el menos utilizado para estimular nuevas formas de pensamiento o percepción, o enfatizar el estilo más adecuado para la tarea o actividad que queremos que nuestros estudiantes aprendan. También podemos usar los distintos canales sensoriales para estimular todas las preferencias. A continuación, veremos algunas actividades que podemos desarrollar dirigidas a los distintos estilos de aprendizaje. Para las personas visuales, que recordemos podemos detectarlo a partir de un volumen alto, un tono de la voz agudo, hablan rápido, prefieren tomar distancia para tener perspectivas de las situaciones, con ellos podemos usar en nuestras clases fotografías, dibujos, gráficos, presentaciones coloridas, diagramas, mapas mentales con colores, resaltar textos, estar atentos a la disposición física del aula y usar videos visualmente atractivos. Para los estudiantes auditivos que tienen un tono de voz medio, una respiración media, una voz más modulada y que procesan la información secuencialmente, podemos recurrir a actividades como explicaciones, debates, podcasts, música, explicar un tema al otro, videos explicativos o fragmentos de películas y entrevistas. Para los kinestésicos, a quienes les gusta sentir las experiencias, podemos proponer actividades que impliquen moverse, cambiar de lugar, actividades en pares, actividades manuales y películas emotivas, entre otras. Asimismo, es importante considerar que los distintos canales de comunicación y representación tienen diferentes usos y fortalezas. El canal verbal ayuda a poner las ideas en secuencia. El canal visual es útil para sintetizar elementos de una idea. Y el canal kinestésico ayuda a hacer las ideas más concretas. Usar el mismo canal que la otra persona nos ayuda a establecer rapport y comunicarnos más efectivamente. A continuación, desarrollaremos cómo podemos utilizar de manera hábil y amable las preguntas poderosas del metamodelo del lenguaje para la autorreflexión y la interacción. Algunas situaciones en las que podemos utilizar buenas preguntas del metamodelo del lenguaje en el aula son las siguientes. Para clarificar el feedback, es útil usar ciertas preguntas abiertas que faciliten que el estudiante pueda aclarar aquellos aspectos de su examen, su presentación o su intervención en clase que no alcanzamos a comprender. Otra situación es cuando nuestra primera idea acerca de un estudiante es un juicio. Podemos frenar ese juicio antes de responder y, por ejemplo, en lugar de pensar que distraído, podemos preguntarle: ¿desde dónde te gustaría que retome la explicación? En lugar de pensar, qué poco atento, qué conversador, podríamos preguntarle, ¿estás pudiendo seguir la clase? ¿Tenés alguna duda en la que te pueda ayudar? Si pensamos, es un irresponsable, en vez de eso podríamos preguntarle,
¿Qué te impidió completar la tarea o llegar a tiempo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Otra situación es cuando estamos por decir sí, pero, ya que el pero invalida lo anterior. En su lugar, podríamos utilizar sí y o sí aunque. Como por ejemplo, entiendo que estés preocupado por el examen de la semana próxima, aunque esta actividad también es importante para prepararse mejor. Otra situación es cambiar la manera en que respondemos cuando un estudiante hace un comentario sobre su falta de capacidad. Por ejemplo, dice, no puedo, es imposible. Podemos preguntarle qué se lo impide o qué pasaría si pudiera, utilizando las preguntas del metamodelo del lenguaje para ayudarlo a reflexionar. Otra situación es cuando a nosotros se nos viene un pensamiento sobre nuestra falta de capacidad y pensamos no soy capaz, no puedo, es imposible. En lugar de ello, preguntarnos, igual que en el caso anterior, qué nos lo impide o qué pasaríamos si pudiéramos. Otra situación es cuando creemos que hay un solo camino y decimos debo, debería, tengo que, necesito. Lo que podríamos preguntar desde el metamodelo del lenguaje es ¿qué pasaría si no lo hicieras? Y nuevamente, reiterando esta pregunta a cada respuesta o repreguntando si aparece otra categoría del metamodelo, buscamos llegar al meollo de la cuestión que nos permita darnos cuenta si queremos elegir este camino. Podríamos agregar una situación adicional que es relatar una consigna clara en un examen. Estar atentos a chequear cuál es mi mapa del mundo y cuál es del otro. Si estoy omitiendo, generalizando algo importante en la consigna que está en mi mente, pero no queda reflejado en el cuestionario. Tengamos en cuenta que durante la clase es muy importante recordar la presuposición de la PNL que dice que el mapa no es el territorio, que los humanos construimos modelos de la realidad diferentes y por lo tanto, para establecer una mejor comunicación, es importante estar atentos al modelo de mundo del otro y al propio, ya que podríamos estar completando alguna representación que el otro no se está haciendo de la misma manera que nosotros. En lugar de ello, proponemos hacer preguntas para clarificar o para verificar. Recordemos que cuando estemos desafiando las categorías del metamodelo, puede ser que si bien el otro inicia con una determinada categoría, luego vaya presentando otras categorías en sus próximas respuestas. Por ejemplo, la persona dice, a veces la gente se siente nerviosa al hablar en público. Quizás es un alumno nuestro el que lo dice. Entonces podemos preguntarle, teniendo en cuenta la falta de índice referencial, ¿quiénes se sienten nerviosos al hablar en público específicamente? Quizás este alumno responda algo así como todas las personas. Aparece otra categoría, en este caso un cuantificador universal, al que podemos desafiar preguntando, ¿absolutamente todas las personas se sienten nerviosas al hablar en público? Y quizás ahí el alumno respondiera, no, todos no, los estudiantes. Entonces aparece una nueva categoría, una nueva falta de índice referencial y podríamos preguntar, ¿qué estudiantes específicamente se sienten nerviosos al hablar en público? O luego preguntar, ¿cuándo específicamente?
También podríamos preguntarle, ¿alguna vez te sentiste nervioso al hablar en público? Recordemos que no es una indagatoria, por lo tanto, usamos un tono amable y damos pausas para que el otro piense y responda. Queremos ayudarlo. También tenemos que detectar si es el momento oportuno para seguir indagando. Quizás con un par de preguntas sean suficientes para que luego el estudiante siga reflexionando solo una vez terminada la clase. Y quizás se dé cuenta que esto, que hasta ahora fue así, no tiene por qué seguir siéndolo. Y quizás pueda pedir ayuda para superar esos obstáculos que pueden estar dificultándole alcanzar algún objetivo. En síntesis, resulta clave estar atentos al lenguaje de nuestro cuerpo, tono de voz y palabras durante toda la clase y muy especialmente al inicio. Estar atentos a establecer sintonía con los estudiantes. Utilizar distintos sistemas representacionales incluso en el diseño de las actividades. Y potenciar el uso del metamodelo del lenguaje como un facilitador de la comunicación y el aprendizaje en el aula. Muchas gracias por tu atención.